sacar. Sucedió una tarde y al contar las dudas le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. Lo encontró perdida, temblando de frío, curó sus heridas, la puso en sus hombros y el redil volvió. Muy buenos días para todos, hermanos, que nos vemos a través de la transmisión en esta misa dominical del domingo 16. El Señor nos invita a hacer buena semilla, a hacer trigo, a hacer también ese gran arbusto como lo representa a través de la mostaza, del árbol de la mostaza, pero también desde luego a germinar con el amor por medio de la levadura, que este mismo amor sea el que nos transforme. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia de Dios para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cuando iniciaba la pandemia, solamente sabíamos de números, pero ahora esta realidad nos va rebasando cada día y ahora son personas cercanas, feligreses, familiares, amigos, todos ellos los ponemos en el altar, pero también ponemos en el altar por todos los que están en primera fila, los médicos, enfermeros, todos aquellos que nos atienden para que podamos salir adelante por la misericordia de Dios. Oremos. Padre Santo y Todopoderoso, protector de los que en ti confían,
Ten misericordia de nosotros y enséñanos a usar con sabiduría de los bienes de la tierra, a fin de que no nos impidan alcanzar los del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a tomar asiento para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de la sabiduría. No hay Dios fuera de ti que cuida de todos, para que tengas que demostrarle la justicia de tu sentencia. Tu fuerza es el principio de tu justicia, y tu dominio sobre todas las cosas te da poder para perdonar. Tú manifiestas tu fuerza, si no se cree en tu poder soberano, y confundes la audacia de los que la desconocen. Pero por disponer la fuerza, juzgas con moderación. Nos gobiernas con grandes miramientos, porque solo tú puedes manifestar tu poder en el tiempo en que te conviene. Al obrar así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has dado a tus hijos la dulce esperanza, que después del pecado dejas lugar al arrepentimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu nos viene a socorrer en nuestra debilidad, porque no sabemos qué pedir ni cómo pedir en nuestras oraciones, pero el propio Espíritu ruega por nosotros, con gemidos y súplicas que no se pueden expresar. Y Dios, que penetra los secretos del corazón, escucha los anhelos del Espíritu, porque cuando el Espíritu ruega por los santos, lo hace según la manera de Dios. Palabra de Dios. Allá en casa, igual que aquí, quiero decirles que espero que el Señor esté con ustedes. Déjenos crecer juntos hasta el momento de la cosecha. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según lo narra San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso este ejemplo a la gente. El reino de los cielos es como un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero cuando todos estaban durmiendo, vino su enemigo y sembró maleza en medio del trigo. Cuando el trigo estaba echando espigas, apareció la maleza. Entonces los trabajadores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembró buena semilla en el campo? ¿De dónde pues viene esta maleza? Respondió el patrón: algún enemigo la ha sembrado. Los sombreros le preguntaron: ¿quieres que la arranquemos? No, dijo el patrón, no sea que al arrancar la maleza, arranquen también el trigo. Dejen crecer juntos el trigo y la maleza. Cuando llegue el momento de la cosecha, yo diré a los segadores: corten primero la maleza y atados échenla al fuego, y después guarden el trigo en las bodegas. Les propuso Jesús otro ejemplo. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Este grano es muy pequeño, pero cuando crece es la más grande de las plantas del huerto y llega a hacerse arbusto, de modo que las aves vienen a hacer sus nidos en sus ramas. Y añadió esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer mezcla con 3 partes de harina hasta que toda la masa fermente. Todo esto lo dijo Jesús en parábolas, o sea, por medio de comparaciones, y no predicaba sin hacer comparaciones. Así se cumplía lo que dijo el profeta:
hablaré con parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Jesús entonces despidió a sus oyentes y se fue a su casa, rodeado de sus discípulos. Estos le dijeron: explícanos la parábola de la maleza sembrada en el campo. Y Jesús les dijo: el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son todos los que pertenecen al reino. La mala hierba es la gente del demonio. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles. Así como se recoge la maleza y se quema, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que quiten de su reino todos los escándalos y saquen a los malvados. Y los arrojarán en el horno ardiente. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Al mismo tiempo, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que entienda. Palabra del Señor. Para los que están aquí conmigo, siéntense, nuestros camarógrafos, la hermana y el Padre Jesús. En el siglo XIII y XIV surge en Europa la llamada la peste negra, o la gran peste, o la fiebre bubónica. Se llamaba bubónica porque aparecían como bombas, bubos, en el cuerpo de las personas. Fue terrible. Murieron millones de personas. Después de la peste hubieron muchos cambios sociales, económicos, y también terminaron el feudalismo, y aún los grandes reinos afectaron estos cambios sociales. Cuando comenzó la peste negra, la iglesia levantó el grito al cielo y dijo que era castigo de Dios por los pecados del mundo. Lo curioso del caso es que murieron muchos obispos, sacerdotes y líderes religiosos. Esto causó que la gente pensara: entonces estos eran pecadores porque se los llevó la peste. La iglesia envió a sus feligreses a hacer un sinfín de oficios para que terminara la peste y se acabara y Dios perdonara y ya no murieran más personas. Pero esto no resultó. En aquel entonces los adelantos científicos no eran tan ricos ni tan grandes como hoy. Por eso no se pudo investigar en el momento y pensar en una vacuna. Hoy los descendientes de los europeos de los siglos XIII y XIV en adelante ya nacieron inmunes. Y esa peste se ha repetido varias veces en Europa, pero con menos problemas. ¿Por qué? Porque a pesar de todo ya se sabe cómo evitarla. Y quizá podría ser una excusa para pedir perdón y decir que la iglesia pensó que era pecado. Déjeme contarle que la mayoría de médicos de esa época eran sacerdotes, habían estudiado en la iglesia. Y por lo tanto lo que la iglesia dijera era lo que el doctor iba a creer. Sí hubieron médicos seculares, pero era muy difícil. Así que si quisiera pedir perdón en nombre de la iglesia por su ignorancia y señalar eso como un pecado y la peste como un castigo, pues déjeme decirle, como buen sacerdote, que la iglesia no sabía y que por eso pensó eso. Pero ¿qué de la iglesia hoy?
Una iglesia que está rodeada de científicos, con grandes adelantos, con estudio muy desarrollado del ADN. Una iglesia que posee más información que nunca. Y todavía encontramos a líderes religiosos. Porque aquí no estoy hablando de la iglesia católica, estoy hablando de todas las instituciones religiosas. Denomínese protestantes, etcétera. Todos estos líderes, toda la jerarquía de la iglesia, hoy puede echar mano de los estudios científicos que están explicando qué sucede. Por eso a mí me parece vergonzoso, de una manera increíble, el hecho de que la iglesia, si no todas instituciones religiosas, muchas instituciones religiosas, mal llamada iglesia, porque la iglesia de Cristo es una. Ya lo dije el domingo pasado. La iglesia de Cristo es una. Organizaciones religiosas hay muchas. Y me da pena y vergüenza escuchar a líderes de las instituciones religiosas diversas y a creyentes, a la gente que solo escucha y no analiza, seguir diciendo que esto es pecado y que esto es castigo. Por Dios, si leemos las lecturas y las analizamos, está hablando de un Dios que es capaz de tolerar aún al más injusto y amarlo y soñar con que va a cambiar, como amar al justo, al que necesita pulir. Porque déjeme decirle, muchas organizaciones religiosas están llenas de seguidores y muchos de ellos a veces, por el simple hecho de participar en algún evento, en alguna organización dentro de la iglesia, llegan a sentirse tan limpios y tan sanos que pueden juzgar al mundo. Y cuando eso sucede, se nos olvida que aún los justos necesitan ser pulidos y mantenidos limpios para el día especial. Cuando Jesús predica, lo que menos predica Jesús es el castigo. Y quizá lo mencionó hoy, pero antes habló sobre lo que era el reino. Voy a tomar 3 elementos del Evangelio que me llaman la atención. El primero que voy a tomar es el árbol de mostaza. Realmente alrededor de lo que es Israel hoy está el Líbano y varios otros países en donde crecían y se procesaban los grandes cedros del Líbano. Árboles que hasta el día de hoy valen millones en la producción. Árboles que mostraban una fuerza y un poder. Árboles que se sentaban en la tierra como diciendo, a mí nadie me mueve. Y Jesús viene y habla de la mostaza. Para comenzar, una semilla muy pequeña. Y luego habla de que el árbol de la mostaza. Bueno, déjeme contarle que el árbol de la mostaza no es un árbol grande. Se puede catalogar como un arbusto. Es decir, nunca alcanzará la altura de un pino, de un abeto, mucho menos la de un cedro. Por eso me llamó la atención, porque parece que Jesús quiere recordarnos sobre la sencillez, sobre la humildad, y hacernos recordar que no es el poder, la riqueza, el lujo, la ambición, la abundancia, los que marcan a los hijos de Dios. Por eso es tan doloroso cuando las iglesias y los líderes comienzan a hablar de la abundancia económica que deben de tener los cristianos. Últimamente eso está de moda. Usted va a una celebración en donde llega un gran hombre que habla a las masas y siempre está hablando de que si usted pone dinero, Dios se lo va a recompensar. Es
contraproducente pensar en un árbol de mostaza sencillo, pequeño comparado con los grandes, y la vida de lujo de muchos religiosos y predicadores que hablan de que Cristo viene, pero viven como que si no fuera a venir. El árbol de la mostaza es un árbol pequeño, pero aún siendo pequeño, sus ramas pueden anidar a las aves. Y no le tengo que explicar a usted por qué un árbol se enriquece cuando viven aves en sus ramas. Creo que usted lo sabe, y si no, le doy una pista. Los pajaritos hacen muchas cosas en el lugar donde viven, después de comer, por supuesto. Y eso hace que los pajaritos dejen caer algunas cosas allí, y esas cosas que dejan caer se convierten en abono. Así que el pequeño árbol resulta ser un refugio con su follaje, no solamente para sobreprotegerse él mismo en la sombra y evitar que el agua se evapore, sino para las especies que necesitan. Ayuda mutua, bien propio. No importa lo pequeño que parece que nosotros hacemos. Hay muchas cadenas de televisión hoy y aún los malos noticieros en español viven resaltando y haciendo tanto alarde de lo que se da de comer, que es bueno, por supuesto, que es hermoso ver que nos volquemos a apoyarnos. Pero usted no se sienta mal cuando usted solamente atendió a una familia. Usted es el pequeño árbol de mostaza que no tiene más frijoles que los suyos y los que pueda compartir. Pero eso que usted está haciendo es poner sus ramas para que otros vengan y se refugien. No importa de qué tamaño seamos, sino la capacidad que tengamos de ayudar a los demás. El otro detalle que me llama la atención y que usted seguramente, señora, y algunos hermanos que se han dedicado a la cocina en esta pandemia, en esta cuarentena, es la levadura. Mire, cuando usted ahora aprendió a hacer pan, aunque no le salga muy bien, por cierto, algunas veces el pan rebota, otras veces no se logra partir, pero la cosa es que usted lo hizo. Y es que, ¿sabe qué? No le puso la levadura adecuada. O no hizo las medidas apropiadas que leyó en YouTube o que leyó en el librito. Pero la levadura no necesita ser tanta como la masa que pone. Basta con que se ponga la cantidad exacta de levadura para que el pan salga delicioso. La levadura en medio de tanta masa, podría decir que es la iglesia de Cristo. Un poquito de personas que cuando aparecen hacen que lo que se construya crezca y abunde, pero insignificante. Si usted pone la cantidad de harina y la cantidad de levadura, va a notar la gran diferencia, pues. Pero ese poquito de levadura es la iglesia de Cristo en el mundo, la que tiene que ser la sal y el sabor, sin querer ser harina. El problema de muchos cristianos es que quieren ser harina, y por ser harina nunca aprenden a hacer levadura. Yo no estoy en contra de que la iglesia se congregue, pero si hay algo que a mí me asusta es cuando se congregan miles en un estadio, en un foro, en algo, porque se hace masa. Y hay tanta masa que finalmente todos son masa. Quizá eso es algo que la pandemia nos ha ayudado a nosotros a controlar. Y perdonen, por favor, perdonen, no quiero ofender a nadie, no voy a decir nombres. Pero eso es quizá lo que a veces muchos líderes religiosos están extrañando. Tuve que cancelar un evento que significaba muchos millones de dólares. Tuvimos que retener tal evento donde iba a haber masa.
Y usted sabe que la masa es muy fácil que se contagie y caiga a veces en emociones desmedidas, en un histerismo colectivo. Quizá podemos ver a Jesús hablando de la iglesia como la pequeña comunidad. Y eso es la iglesia en el mundo, porque no todo el mundo ha aceptado la palabra de Dios. Y a veces parece que estamos más cerca de ser masa que de ser levadura. Es tan poquito lo que puede cambiar una cantidad de masa. Quizá eres el único en la familia que vive una vida cercana a Dios. No te desesperes. Eres la levadura que en determinado momento va a fermentar esa masa. Y cuando esa masa se fermenta, se guarda. En español le conocemos como la masa madre. Y los que saben de pan dirán, pobre el padre, no sabe mucho, pero tengo una idea. Déjenmela pasar. Pero cuando se tiene masa madre es más fácil preparar pan porque aquella masa ya leudó. Así es tu familia. Así es el lugar donde estás. Si tienes paciencia y actúas como levadura, lograrás en el futuro que todos esos que hoy no están se conviertan en una masa madre y den lugar a ser la base para los nuevos panes, para la nueva producción. El tercer elemento que me llama la atención en el Evangelio es, como siempre, los discípulos. ¿Nos puedes explicar? Y hermano, esto es algo hermoso. El no suponer que lo sabemos todo, sino el entender que necesitamos a alguien que nos dirija, pero no que nos domine, pero no que nos robe la identidad. Necesitamos a alguien que pueda explicarnos algunas cosas sin mentiras, sin fraudes, sin engaños. Cada vez que el cristiano, sea un pastor, un sacerdote o cualquier líder religioso, se llega a sentir soberbio y conocedor de todo, entonces dejará de ser un discípulo, porque hará a un lado al maestro y a sus enseñanzas. Es decir, ocupará el lugar de Dios y manejará la escritura a su antojo y a su gana. Decía mi maestro de homilética que un texto fuera de su contexto es puro pretexto. Y cuando dejamos de cuestionar, cuando dejamos de ir a Dios para preguntarle qué quiere decir eso, dejamos de ser sus discípulos. Hoy es tan necesario volver a la humildad, a la sencillez. Ya nos dimos cuenta, nos habíamos preparado para el verano, teníamos planes hasta para Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos, para Navidad en el resto del mundo, para muchas cosas. Y nos quedamos con todo. Algunos no obedecieron y siguieron haciendo sus fiestas. Ahí están las consecuencias. Porque déjeme decirle que así como no podemos juzgar que eso sea un castigo de Dios, también debemos dejar de ser tercos, necios y desobedientes, negligentes, pensando que no hay nada, que todo es mentira. Yo lo he dicho y lo repito. A mí no me importa si esto lo dejaron caer del cielo, nos lo dieron en la cerveza, en el vino, en la soda, en el pan, en la carne. No me importa. Lo único que me importa es que están muriendo personas. Y no son pocas. Pero seamos consecuentes. La voluntad de Dios debe acatarse. Se debe ser obediente.
Y si Dios, que es Dios de la vida, nos pide vivir y hacer que otros vivan, por amor al cielo, seamos prudentes y tomemos el tiempo para guardar nuestra vida. Hablarle del diablo, no se preocupe. Hay cientos de organizaciones religiosas que pasan todo el bendito año hablando del diablo. Que el diablo te va a ganar, que el diablo te va a seguir, que el diablo te va a poseer. Hablan tanto del diablo que el diablo no necesita pagar nada en YouTube o en las redes sociales ni en los diarios. Lo han hecho famoso. Usted sabe que el diablo es todo lo que es en contra del reino de Dios. El reino de vida, y el diablo es el reino antivida. Así que todo lo que mate las buenas intenciones, la oportunidad de vida de los seres humanos, tiene que venir del enemigo. Pero aún así, muchos que lo siguen, aún tienen la oportunidad, hablando migratoriamente aquí en los Estados Unidos, que tanto nos asustan con migración, todavía tienen el chance de una amnistía si vuelven sus ojos a Dios y piden perdón. Y Dios, según el Salmo, es benevolente, tarda para enojarse y es grande en misericordia. Hoy por hoy tenemos tantas oportunidades de no ver la misa ni algún evento religioso porque pues hay tanto que ver en YouTube y en las redes sociales y más emocionantes, desde estupideces hasta bromas, desde datos científicos y especialidades hasta tonteras de gente dejándose caer por tal de ganar 5 minutos o 5 segundos de fama. La labor suya y mía en el mundo como cristianos es no formar parte de la masa, sino leudarla. Por lo tanto, en la sencillez de ese árbol, de ese arbusto, sea capaz de hacer las cosas en secreto, porque dice el Señor, lo que hagas en secreto, mi Padre te lo recompensará en público. Son hermosas las parábolas. Nos muestran a un Jesús hablándole a personas en su idioma, porque déjeme decirle que algunas veces los profesionales, doctores, abogados, sacerdotes, etcétera, hablan con palabras tan científicas que la gente se queda viendo y pregunta, ¿y qué dijo? Para todos los predicadores y los líderes, aprendamos a hablar el idioma de las personas que nos quieren escuchar. Porque ¿sabe qué, hermano? Y cualquier sacerdote o líder religioso va a estar de acuerdo conmigo. No hay cosa más difícil que predicarle a sus propios compañeros, porque todos llegan con la idea de que también ellos son predicadores. Y cada vez que nos toca hacer eso, tenemos que hacer un gran estudio biblioteológico, homiléptico, para mostrarle la capacidad. Pero cuando hablamos con la gente que no fue al seminario, que no fue a la universidad, ese idioma científico es ridículo, porque lejos de comunicar, asombra. Seamos como Jesús. Usemos un vocabulario sencillo, un vocabulario en el que podamos expresar, mejor si fuera con hechos y no tantas palabras, la grandeza de Dios. No hay Dios tan grande como tú. Y usted me dirá, pero si no hay otros, bien, hay otros dioses. La televisión es un dios, el YouTube es un dios. Aún la Biblia se ha convertido en un dios. El pastor, el sacerdote. Pero no hay un Dios como Dios, como el único y verdadero Dios. Si nosotros entendemos esto, veremos a un Jesús siendo Dios, poniéndose a la altura de la gente que lo quiere escuchar. Por eso al terminar el Evangelio,
las palabras son sencillas. Quien tenga oídos, que entienda. Esto no es un castigo, pero sí es una buena oportunidad para olvidar rencores y estar juntos, para entender la importancia de la familia y el cuidado de la sociedad. Deje usted que mucha gente desadaptada social no quiera hacerse el uso de mascarillas. Déjenlos. Finalmente ya conocen su destino o los riesgos. Es más, ni se preocupe en juzgarlos, póngasela usted, cuídese usted. A veces es tan difícil el que podamos olvidarnos de esto. Pero por favor, sobre todas las cosas, trate de ser esa pequeña sustancia, esa pequeña cosa, esa levadura, ese arbolito que pueda cambiar el mundo. He visto a muchas personas con tantas discapacidades físicas hacer lo que usted y yo nunca haríamos. A muchos que se negaron a seguir adelante mientras otros lo han logrado. Usted y yo somos amados de Dios. Él nos ama y está más preocupado en perdonarnos que en castigarnos. Si Él no hubiera creado la gracia, entonces nos juzgaría mortalmente. Pero Él creó la gracia y la puso en palabras tan hermosas en la boca y en los escritos del evangelista San Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y la vida eterna comienza aquí, cuando usted y yo ocupemos nuestro lugar y hagamos el trabajo del reino de Dios. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga a la iglesia de Cristo, congregada en diferentes organizaciones, porque de todas saldrá trigo y de todas las organizaciones religiosas también saldrá cizaña. Pero no se preocupe usted en cortarla. Acuérdese que los que harán este trabajo son los ángeles y usted y yo no somos ángeles, aunque luzcamos como ángeles. Deje el trabajo de los ángeles. No se considere usted un juez ni un fiscal. Usted ocupe su lugar en el hermoso reino de los cielos y oiga con detenimiento y no caiga en pánico. Siempre que Dios actúa, ordena. La catástrofe, según Génesis, en el inicio de la vida, era tremenda, pero en 7 días Dios la organizó. Espérese cuando llegue la semana de organización y muchas cosas resultarán diferentes. Hoy le llamamos la nueva realidad, el nuevo vivir. Yo no lo dudo. En Europa murieron los productores, los agricultores, se acabó el feudalismo, se acabó el dominio bastante que la iglesia tenía. Se ha acabado el fetichismo y muchas cosas, la brujería. Ya no hubo tiempo de engañar a la gente con charlatanes, que por cierto no han dejado de existir. Aquí donde tengo mi parroquia, yo en la ciudad de Huntington Park, está lleno de estas personas, pero por lo visto no han curado a nadie del COVID, como tampoco lo han hecho muchos predicadores que de tanta sanidad divina hablaban. Usted está allí, ocupe su lugar, en el espacio que tiene y en el momento que pueda hacerlo. Que Dios nos bendiga a todos, nos guarde y nos proteja, y que el resultado de todo esto sea la vida y hasta decirle un nuevo orden social en el que pudiera verse al hombre siendo justo y bondadoso. Amén. Antes de retirarme, quiero enviar hasta Guatemala, específicamente hasta Granados, Baja Verapaz, mi más sentido pésame por la muerte de doña Silvia, a don Carmelo, su esposo,
a Marcelino, a Augusto, a Connie, a Jorge, a Desiderio, a Tere, a Julia, a Mima y a Graciela. Y decirles que lamentamos mucho la pérdida irreparable de su mamá. Y le pedimos a Dios que les envíe consuelo a ellos. Que Dios la tenga en el eterno descanso. Esa es mi oración. Y pues disculpen, me aprovecho un poquito para mandarle unos besos a mi mamá que me va a ver y que se siente feliz de ver que su hijo está aquí. Dios les bendiga, cuídense mucho y nos vemos la próxima vez. Que me da su calor. Creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das tu amor. Creo en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana fuera y en mi vida no habría ni la luz ni el amor. Creo en ti, a pesar de las dudas, a pesar de la ciencia y a pesar de sí mismo. Creo en ti, si mi fe desfallece, cuando casi se extingue, oh Jesús, creo en ti. Creo en ti, aunque otros te niegan y cual reprodo viva, oh Jesús, creo en ti. Orad, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para la salvación de su santa iglesia. Oremos. Acepta, Señor, estos dones que tu generosidad ha puesto en nuestras manos y concédenos que ese sacrificio santifique toda nuestra vida y nos conduzca a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa, en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo el Señor, Dios de los cielos, santo el Señor, llena el cielo y la tierra, mi Dios, de tu gloria. Hosana, hosana, en excelsis. Hosana, hosana, en las alturas. Bendito el que viene en tu nombre, Señor. Bendito el que viene en tu nombre, Señor. Hosana, hosana, en las alturas. Hosana, hosana, en las alturas. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre
de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque ese es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vidas y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Héctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase Dios tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos el pan de cada día y perdona nuestras ofensas como perdonamos al que nos ofende. No nos dejes, no nos dejes caer en la tentación. Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y nos dices a nosotros: la paz os dejo, mi paz os doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino mira más bien la fe de esa tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente un gesto de paz. Paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Oremos. Señor, que esta Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, nos ayude a corresponder al don inefable de tu amor y a procurar cada día nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues invitarle que como cada viernes a las 5 de la tarde puedan acompañarnos con las debidas restricciones, distancias o vía Face en el Rosario que dirige la hermana Rosario. Y pues mañana tendremos las misas, Dios mediante, con algunos cambios, favoreciendo el cuidado para todos. Que Dios nos siga bendiciendo y pues en sus manos estamos. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor, pueden ir en paz. La misa ha terminado. La misa es una fiesta muy alegre. La misa es una fiesta con Jesús. La misa no termina aquí en la iglesia.